Hola muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. Para el día de hoy muchachos, nuestra temática a estudiar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que en la clase pasada, la semana pasada, nuestra actividad fue con el movimiento rectilíneo uniforme. El día de hoy, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuáles son las tres características que rigen este movimiento? La primera es que la trayectoria que describe el móvil es en línea recta. La segunda, la aceleración es constante. Y la tercera, la velocidad es variable, o sea, la velocidad cambia. Entonces, como este movimiento, pues lo que lo caracteriza es la aceleración, ¿cierto? La aceleración aparece ya la aceleración, un término nuevo. Y la velocidad cambia, ¿cierto? Entonces vamos a definir esa aceleración. Esa aceleración la vamos a simbolizar así de la siguiente forma. La A minúscula con una flechita arriba que es el vector pues, de aceleración. ¿Listo? Va a ser igual a un cambio delta de velocidad dividido un delta del tiempo. O sea, delta significa cambio. Entonces sería cambio de velocidad dividido un cambio del tiempo. Entonces, este cambio de velocidad, ¿cómo lo podemos representar? Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, aquí aparece nuestra primera fórmula. Entonces, pongámoslo acá para que vayamos teniendo clarita, muchachos. Entonces, la aceleración va a ser igual al cambio de velocidad, que es velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación que van a poder observar en la actividad propuesta, en la parte del texto ilustrativo. Ahora, la siguiente fórmula que vamos a utilizar va a ser la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia de un móvil, que hace un móvil? Entonces va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Entonces aquí tenemos nuestra segunda fórmula, muchachos. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a trabajar, muchachos. Entonces, primero pues recordarles que vamos a trabajar siempre con las unidades del sistema internacional, en la que la aceleración vamos a dar su valor en metros por segundos al cuadrado, ¿cierto? La distancia la vamos a dar en metros, el tiempo la vamos a dar en segundos, ¿cierto? Y la velocidad final, como también la velocidad inicial, la vamos a dar en metros por segundo. Entonces mucho cuidado muchachos con estas unidades, ¿listo? Estas deben aparecer en los ejercicios, en cada solución de los ejercicios. Estamos cumpliendo con el sistema internacional. Estas son las unidades del sistema internacional. Listo muchachos, entonces vayámonos aprendiendo de memoria estas formulitas. Ahora muchachos, teniendo claro esto, vamos a comenzar a resolver la actividad propuesta. Entonces, ¿qué nos dice el primer punto? El primer punto dice calcule el módulo de la aceleración. Entonces tenemos el siguiente móvil, siguiente carrito. ¿Cierto? El cual nos dice que de pasar este punto A a este punto B, en el hacer esta trayectoria el móvil, ¿cierto? En línea recta, dice que tarda de pasar del punto A al punto B, está tardando 5 segundos, ¿cierto? Dice que arranca con una velocidad inicial igual a 8 metros por segundo y termina con una velocidad final igual en el punto B igual a 18 metros por segundo. Y además nos dicen, bueno, nos piden calcular
la aceleración. Entonces en ese primer punto nos están pidiendo calcular la aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial y tenemos la velocidad final. Entonces, por lo tanto, podemos calcular la aceleración. Entonces, aquí va a ser igual esto. Velocidad final, 18 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que serían 8 metros por segundo, dividido el tiempo. El tiempo, 5 segundos, ¿cierto? Entonces, esto aquí es igual. 18 menos 8 da 10, dividido 5. Y esto es igual a 2. Y recordemos, acá arriba están las velocidades y pues dijimos que íbamos a manejar las unidades en el sistema internacional. Recuerden que velocidad se maneja con metros por segundo. Por lo tanto, aquí sería metros por segundo, ¿cierto? Dividido, o sea, metro por segundo es la velocidad, dividido el tiempo, que sería en segundos. Por lo tanto, pues aquí les enseño un truquito, que es la ley de la oreja, ¿cierto? Vamos a multiplicar este por este y divido este por este. Entonces, esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a metro por 1 da metros, dividido segundos por segundo, nos daría segundos al cuadrado. Entonces, de esta forma, pues nos damos cuenta que la aceleración que tiene el móvil, ¿cierto? Con estas velocidades y con este tiempo, va a ser igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Listo, muchachos, esa es la solución del primer punto. El segundo punto de la actividad es hacer exactamente lo mismo. El tercer punto también nos pide calcular esa aceleración y es hacer lo mismo que hicimos acá, ¿listo? Ya cuando lleguemos al quinto punto, que ya es el nivel intermedio, ¿cierto, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este quinto punto? En este quinto punto, muchachos, nos piden calcular la distancia que recorre el móvil. ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuáles son los datos? Eso es lo primero que tenemos que hacer, muchachos. Hacer el esquema para poder entender el ejercicio. Entonces nos están pidiendo calcular la distancia, ¿cierto? La distancia que recorre el móvil desde el punto A, ¿cierto?, al punto B. Esta distancia es la que nos están pidiendo calcular, ¿cierto? ¿Qué más datos nos dan? Nos dan que el móvil de aquí a acá está tardando 2 segundos, ¿cierto? Nos están dando el tiempo y nos están dando tanto la velocidad inicial como la velocidad final. La velocidad inicial dice que es de 20 metros por segundo y la velocidad final dice que es igual a 40 metros por segundo. Entonces, como nos están pidiendo calcular la distancia, ¿qué fórmula utilizamos? Sabemos que la fórmula de la distancia, ¿cierto?, va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 por el tiempo, ¿cierto? Entonces, miremos qué tenemos en esta ecuación. Tenemos la velocidad final, que son 40 metros por segundo. La velocidad inicial la tenemos, que son 20 metros por segundo. Y el tiempo lo tenemos, que son 2 segundos. Por lo tanto, podemos calcular esta distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad final, que son 40 metros por segundo, más la velocidad inicial, que son 20, ¿cierto?, dividido 2 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 segundos. Por lo tanto, ¿cómo calculamos esto? 40 más 20 sería 60 dividido 2, ¿cierto?, por 2. ¿Y esto aquí es igual? 60 dividido 2, 30 por 2, que sería igual a 60. Listo, llegamos al resultado. Pero ahorita lo más importante, muchachos, recuerden que la distancia en el sistema internacional la tenemos que dar en metros, ¿cierto? Entonces hagamos un análisis acá. En la parte de acá arriba, esta parte de aquí, nos está dando la velocidad, que sería en metros por segundo, ¿cierto? Por
este tiempo, y este tiempo estaría en segundos. O sea que segundos con segundos se me van y me queda la unidad que yo necesito, que serían metros. Por lo tanto, esta distancia sería igual a 60 metros. Listo. Calculamos ese quinto punto. Para resolver el sexto punto, ¿qué nos pide el sexto punto? Calcular la distancia que recorre el móvil. Entonces es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. En el séptimo punto nos piden calcular el tiempo. Entonces vamos a hacer el punto 7. Vamos a hacer este punto 7, muchachos. Nos piden calcular el tiempo, ¿cierto? Entonces hagamos el esquemita. Primero siempre hacer el esquema, muchachos, para poder entender bien cómo hacer el ejercicio. Entonces nos están diciendo este tiempo que tarda el carro de pasar desde el punto A al punto B, ¿cierto? Es de ese tiempo, ese tiempo es el que nos están preguntando. ¿Qué más datos nos dan? Nos dan la velocidad inicial del automóvil, que es de 5 metros por segundo, ¿cierto? Y la velocidad final, que es igual a 10 metros por segundo. Nos están dando estos dos datos y también nos están dando esta distancia como datos. Esa distancia dice que es igual a 30 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Pues miremos las fórmulas que tenemos. Como tenemos distancia, ¿cierto? Entonces sabemos que distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 por el tiempo, ¿cierto? Entonces despedimos el tiempo de esta ecuación. Sabemos que el tiempo aquí está multiplicando, lo paso a dividir acá al otro lado, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría, muchachos? Quedaría... bueno, no, mejor hagamos esto, muchachos. Esto que está multiplicando el tiempo, lo vamos a pasar a dividir acá. O sea, que el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la distancia dividido la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2. ¿Listo? O sea, estoy despejando el tiempo de esta ecuación. Esto que está multiplicando a t, lo estoy pasando a dividir acá al otro lado. Por eso quedaría d dividido todo eso. ¿Listo? O sea, ahorita comencemos a reemplazar. Distancia, 30 metros, dividido, reemplazamos velocidad final, 10 metros, más por segundo, velocidad inicial, 5 metros por segundo, dividido 2. Listo. Entonces, sigamos solucionando. Sería 30 dividido 10 más 5, sería 15, ¿cierto? Se va a quedar 15 medios. Aquí podemos aplicar la ley de la oreja de la siguiente forma. Bien, muchachos, voy a borrar esta parte. Seguimos solucionando acá. Entonces llegamos a que el tiempo va a ser igual a 30. Vamos a aplicar la ley de la oreja acá. Entonces les voy a enseñar este truco, muchachos. Poner esto así, 15 medios. Que es igual. Entonces aplico la ley de la oreja. 30 por 2, 60, dividido 1 por 15, 15. Entonces, llegamos a esto. Recordemos que aquí estaría en metros y acá, en la parte de abajo, estaría metros sobre 1 sobre metros por... Bueno, aquí de pronto los enredo con esto, muchachos, entonces vamos a hacerlo así. 60 dividido 15 pues estarían 4 veces, ¿no? O sea, serían 4, entonces nos daría como resultado 4. Pero entonces yo quiero que miremos esto, muchachos. Entonces al aplicar la ley de la oreja, 30 por 2 da 60 y 1 por 15 da 15, ¿cierto? Recordemos que acá arriba tenemos la distancia que nos da en metros, ¿cierto? Sobre la parte de acá abajo lo que hicimos fue velocidad inicial, velocidad final más velocidad inicial dividido, ¿cierto? Y nos dio
este resultado que estamos viendo acá, pero lo operado pues lo estamos haciendo acá. O sea que aquí nos quedaría metros por segundo, la velocidad. O sea que esto, si yo aplico la ley de la oreja, ¿cierto? Quedaría igual así. Metros sobre 1 dividido metros por segundo. Luego la ley de la oreja, metros por segundo me va a quedar metros por segundo dividido metros. Metros con metros se me van y por eso me queda en segundos. O sea que por lo tanto el tiempo va a ser igual a 60 dividido 15, ¿cuánto da? 4. 4 segundos. Listo, muchachos. Ahí resolvemos el punto 7. El punto 8. El punto 8 dice que calcular la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces déjenme borrar acá esto, muchachos. Vamos a realizar el punto 8, ¿listo? ¿Qué nos dice el punto 8? Dice calcula el módulo de velocidad inicial. Vamos a calcular la velocidad inicial. Eso es lo que nos pide calcular el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Hacer primero pues el esquema para poder entender el ejercicio. Dice que el automóvil está tardando de acá hasta acá, está tardando 2 segundos, nos están dando el tiempo, ¿cierto? Dicen que también aparte nos está dando la aceleración, que son 8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y lógicamente nos está preguntando aquí la velocidad inicial y la velocidad final nos la están dando, que es igual a 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo calcular esa velocidad y nos están dando la aceleración. Entonces eso es como una pista que nos está dando el ejercicio, pues que pues nos está dando la aceleración, pues utilicemos la fórmula de la aceleración. Entonces la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A el cambio de velocidad, o sea, velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo, ¿cierto? Esa es la fórmula de la aceleración, el cambio de velocidad dividido el tiempo. Entonces tenemos la aceleración, 8 metros por segundo al cuadrado, la velocidad final la tenemos, 20 metros por segundo, la velocidad inicial es la que nos están preguntando, y el tiempo lo tenemos, que son 2 segundos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo la vamos a despejar, muchachos? Primero, comencemos. Esta t, el tiempo, está dividiendo, ¿cierto? Nos está dividiendo la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo tanto, el tiempo, como está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar así. El tiempo por la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, ¿qué hacemos? Es que nosotros necesitamos saber es cuánto equivale esto, ¿cierto? ¿Cuánto vale esto? Entonces despejemos la velocidad inicial. Entonces, ¿qué hacemos? La velocidad aquí la velocidad final lo que está haciendo, ¿cierto? Está positiva, está con signo positivo aquí. Entonces lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces va a quedar el tiempo por la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual tiempo por la aceleración más la velocidad final. Está sumando, qué pena muchachos, está sumando, ¿cierto? Está sumando y lo paso al otro lado a restar. Es igual a menos la velocidad inicial. Ahora este negativo lo paso al otro lado, está multiplicando la velocidad inicial, lo paso a dividir a ambos lados. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues cambia el signo y va a quedar este menos por menos, o sea, si lo paso para acá al otro lado, ¿cierto? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces esto va a quedar así. Va a quedar la velocidad final, ¿cierto? Menos el tiempo por la aceleración. Y esto sería igual a la velocidad inicial. Ahí llegamos a la fórmula de la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces,
reemplacemos. Velocidad inicial es igual a ¿qué? A la velocidad final, que nos da 20 metros por segundo, menos el tiempo, que son 2 segundos, por la aceleración, que son 8 metros por segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, si resolvemos esta parte de aquí, aquí quedarían 2 segundos, ¿cierto? Por 8 metros por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí un segundo se me va con un segundo de acá. Y aquí esto me quedaría en metros por segundo, ¿cierto? Ahora, esto me quedaría en metros por segundo. Y esto, que es la velocidad final, son 20 metros por segundo. Esto estaría en metros por segundo. O sea, estamos cumpliendo que pues nos va a dar en metros por segundo la velocidad. Entonces, para la velocidad inicial, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 20 menos 2 por 8, 16. O sea que la velocidad inicial va a ser igual a 20 menos 16. ¿Cuánto da 20 menos 16? 4. 4 metros por segundo sería nuestra velocidad inicial. Listo, muchachos, ahí solucionamos el octavo punto. Y si lo pueden corroborar en el ejemplo, ahí lo calcularon de una forma, pero pues yo les estoy explicando de esta forma. Listo, muchachos. Y pues para terminar falta pues el punto 9 y el 10. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces el punto 9, ¿qué nos dice? Dice calcule el módulo de la velocidad inicial. Pues en ese noveno pues van a tener que hacer lo mismo que hicimos en el octavo punto, ¿listo? Entonces pues por lo tanto pasemos al siguiente punto, al último punto, que es el punto 10. ¿Qué nos dice el punto 10? Calcule el módulo de velocidad final. Entonces que ya nos están pidiendo calcular la velocidad final, ¿cierto? Entonces primero hagamos el esquema. El ejercicio nos está diciendo que el carro, para pasar del punto A al punto B, tardó 12 segundos, ¿cierto? Tiene una velocidad inicial igual a 1 metro por segundo. La velocidad final es la que nos están preguntando, ¿cierto? Y además nos están dando la aceleración, el valor de la aceleración, que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá, muchachos? Nos están pidiendo calcular la velocidad final, nos están dando la aceleración. Por el simple hecho de darnos la aceleración acá, nos está invitando el ejercicio a que utilicemos la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a el cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, dividido el tiempo, ¿cierto? Necesitamos despejar de aquí esta fórmula, la velocidad final, que es la que nos están pidiendo calcular. La velocidad inicial la tenemos, que es 1 metro por segundo, el tiempo lo tenemos, 12 segundos, y la aceleración la tenemos, 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a despejar la velocidad final de esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. El tiempo está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, le va a quedar tiempo por la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, la velocidad inicial está restando, entonces la pasamos al otro lado con signo contrario, ¿cierto? Entonces la pasamos a sumar. Entonces va a quedar la velocidad inicial más, bueno, organizémoslo así, primero la aceleración por el tiempo, ¿cierto? La aceleración por el tiempo va a ser igual a la velocidad final. Listo, muchachos, con esta fórmula vamos a calcular la velocidad final. Entonces, velocidad final, voy a ponerla acá en el mismo sentido, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
tenemos todo eso, la podemos calcular. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, 1 metro por segundo, ¿cierto? Más la aceleración, que son 3 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 12 segundos. Aquí este segundo se me va con un segundo de aquí, ¿cierto? Y esto, pues, esto de acá, si cancelo este segundo con un segundo de acá, pues me va a quedar metros por segundo. Se me va un segundo de acá abajo, ¿listo? Entonces me quedaría metros por segundo. Metros por segundo, y pues me daría la velocidad correctamente. Entonces resolvamos esto. Va a quedar 1, ¿cierto? Más 3 por 12 quedaría, pues hacemos la multiplicación, ¿cierto? 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 12 por 3, 36. 36 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final sería igual a 37 metros por segundo. Entonces, esta sería nuestra velocidad final. Y listo, muchachos. Esa es la explicación de los ejercicios. Espero que me hayan entendido. Espero sus trabajos, unas fotos claras y legibles de todos los ejercicios. Les deseo mucha suerte y pues manos a la obra, muchachos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.